Radio Anáhuac. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Según estadísticas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 48% de los niños en México consumen contenido de Internet a solas. El 50% de ellos lo hace desde un teléfono móvil. La educación de los niños es tarea de todos. Cuida el contenido que consumen en Internet. Radio Anáhuac, comprometida con las audiencias infantiles. No sabemos por qué, pero siempre que vamos al cine se nos antojan unas palomitas. Tal vez es por el olor, por tener algo que comer o simplemente por costumbre. ¿Pero de dónde nace esto? Esta costumbre de comer palomitas mientras vemos una película fue estrenada en Estados Unidos en la época de la Gran Depresión. Y es que el principal medio de evasión en esta época era ir al cine. Y con el poco dinero que tenían los norteamericanos para esa diversión, solo podían permitirse comprar palomitas que se elaboraran al instante. Las palomitas de maíz son el resultado de la ruptura repentina de la cáscara y la formación de una masa esponjosa de color blanco. Fenómeno que se da principalmente por el sobrecalentamiento de la humedad interna del grano. ¿613? Corre la voz, vive este aniversario. 613. 6 años en AM, 13 años en Internet. 613. Corre la voz y conoce tu radio. Radio Anáhuac, 1670 AM. 613. Corre la voz y festeja con nosotros. Amplía tus sentidos. Hola, soy Alberto Ratia. Carlos Cañas. Ricardo Rangel. Rafael Molina. Oscar Gómez. Los halcones de la banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Es un gusto otra vez que nos acompañen este martes a las 7 de la mañana y tenemos un invitadazo de lujo como siempre. Nos acompaña Sergio Manuel Rivera, director de Comunicación y Relaciones Públicas del Museo Interactivo de Economía del MIDE. Y para cederle la palabra le pediría a mis compañeros, amigos, casi hermanos ya, que se presenten, por favor. Micrófono. Buenos días, amigos, soy Carlos Cañas. Buenos días, Rafael Molina. Hola, buenos días, Oscar Gómez. Hola, ¿qué tal, público? Ricardo Rangel. Hola, ¿qué tal, amigos? Marisol Huerta, bienvenidos. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Y ahora sí, mi estimado Sergio, nos encantaría que nos platicaras un poquito de historia. ¿Cómo surge este Museo Interactivo de Economía? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio. Un saludo para todos los radioescuchas y creo que es una excelente oportunidad para conversar un poco sobre este que ha sido el primer museo dedicado a la economía en el mundo. Es un museo que fue fundado en el año 2001 como proyecto y que abrió sus puertas en el año 2006. Es decir, estamos todavía celebrando los 10 primeros años de este museo. Pues muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos recibido ya más de 2.100.000 personas a lo largo de estos 10 años, que se dice fácil, pero es realmente para nosotros un motivo de orgullo el saber que por lo menos un 10% o lo que equivale, al 10% de los habitantes de la Ciudad de México y su zona conurbada, pues ha tenido la oportunidad de conocer el museo. De cifras se dice fácil, ¿no? Pero es impresionante el número. ¿Años? Sí, claro. Exacto. El museo fue fundado por iniciativa del Banco de México, quien invitó a distintas instituciones financieras para que aportaran los recursos necesarios para crear el museo. Y como les decía, el museo abrió sus puertas en el año 2006. ¿Por qué un museo de economía? Correcto. La pregunta creo que es totalmente pertinente y más en un momento como
como esta coyuntura en la que estamos viviendo tanto en México como en el resto del mundo, pues nació justamente para que las personas pudiéramos tener una formación básica en conocimientos de ciencia económica, de finanzas, por supuesto, y conocer por qué la relación entre economía y medio ambiente es fundamental para entender el mundo que estamos viviendo. El museo pues busca invitar a las personas a que descubramos todo lo que está presente de la economía en nuestra vida cotidiana y que con ello pues podamos tomar unas decisiones un poco más informadas y hacer justamente que nuestra vida pues pueda tener un rumbo un poco diferente de lo que tal vez la está teniendo ahora. Entonces, saber de economía pues finalmente puede hacer una diferencia, creemos, en la vida de las personas. Nosotros por eso apostamos a principios de este año a hablar de qué sería distinto si supieras de economía, que es una campaña que estamos promoviendo en este momento y que justamente trata de eso, de entender que el conocimiento de la ciencia económica, uno, es accesible para todos a través de nuestro museo, por supuesto. Dos, que entender lo que está pasando alrededor se vuelve diferente cuando tú te has acercado a estos conocimientos económicos básicos. Finalmente, pues, creemos que la economía es una herramienta para entender nuestra realidad, para buscar otro tipo de respuestas, tal vez, y por supuesto formular las preguntas también de una manera distinta, pero sobre todo es para buscar el bienestar de las personas. Sí. Y esa es la mayor preocupación que tiene el museo, y por eso es que hicimos que la economía fuera accesible y divertida. Claro. Buenos días, Sergio. Soy Carlos Cañas. Sí, bienvenido. Carlos. Oye, sin duda es muy importante, muy interesante que la labor que hacen, porque para todos acercar la economía y las finanzas en una forma cotidiana para que pues el público en general aprenda a administrarse, pues es una labor muy bonita, ¿no? Y muy inteligente para llevarla a toda la sociedad. Sin duda, como para los niños puede ser el Museo del Papalote, para los economistas y los financieros, pues el MIDE, ¿no? Bueno, también para los niños, ¿no? También para los niños, correcto. Sí, claro, porque para los que tenemos oportunidad de conocerlo, lo han llevado en una forma muy didáctica. Pero también, ¿sabes qué me gustaría ahorita que nos platicaras? Se me hace muy interesante que el MIDE, independientemente de la labor que está llevando a cabo, también tiene una forma mística, ¿no? Porque se encuentra albergado en un edificio emblemático para la Ciudad de México. Si nos pudieras platicar un poquito acerca de ese emblema que alberga el museo del edificio. Sí, claro que sí. Gracias. Yo creo que es importante decir que nuestro museo es un museo de tecnología. Vas a encontrar muchos interactivos y además vas a encontrar información muy clara y muy útil para tu toma de decisiones cotidiana. Y en efecto, pues este museo muy moderno, un museo totalmente contemporáneo, está en un edificio del siglo XVIII, entonces el contraste que hay entre el museo y el edificio es realmente impresionante. Sí. Y este edificio fue originalmente un convento y una escuela y un hospital. Este convento, escuela, hospital estaba operado por los betlemitas, por la Orden de Belén, que fue fundada en el siglo XVII por Pedro de San José de Betancourt en la ciudad de Antigua, en Guatemala. Y llegaron a la Nueva España en el siglo XVIII, a finales del siglo XVII, y fundaron su casa justamente en donde se encuentra ahora
el edificio del MIDE. Esta construcción, que es realmente una joya del barroco mexicano, fue hecha por Lorenzo Rodríguez, que es el autor también de del Sagrario Metropolitano, y también otros edificios importantes del centro histórico, como el Oratorio de San Felipe Neri. Y este edificio, a lo largo de algunos años, fue ampliado hasta llegar a ser un edificio enorme. De hecho, después de que los betlemitas fueron expulsados de esta construcción en el año de 1820, acusados de conspirar contra el gobierno virreinal, el edificio tuvo muchos usos y empezó a ser destruido, de tal forma que actualmente solo sobrevive el 40% de la construcción original. Pero este 40% que tenemos, y que es donde está instalado propiamente el museo, es suficiente para que te des una idea de pues la majestuosidad de esa construcción. Es realmente un edificio excepcional. Fue concluido en el año de 1766, por lo tanto también está cumpliendo 250 años desde su construcción. En ese edificio se cantó por primera vez el himno nacional, ¿verdad? Allí estuvo el Teatro Nacional, justamente, donde se cantó el himno nacional, y también donde está la iglesia, que actualmente es Museo del Ejército, y son vecinos nuestros, muy buenos vecinos, por cierto. Oye, ¿y cómo llegan ustedes a ese edificio, a ese convento? Lo que pasa es que del edificio, después de que los betlemitas fueron expulsados, como decía, tuvo distintos usos. Se creó el Teatro Nacional cuando tiraron una sección, y luego ese teatro también fue destruido. Tuvo otros usos, hasta que finalmente, desde, digamos, 1885, 1890, se convirtió en vivienda, y también pues tenía algunos comercios en la planta baja. Es así que encontramos el edificio como una gran vecindad y un hotel de no muy buena reputación. Hacia finales del siglo XX, en el año de 1989, el Banco de México compra el edificio con la intención de instalar ahí algunas de sus oficinas. Inicia todo el proceso de rescate del edificio y de restauración. Todo este proceso fue bastante largo, fueron 12 años de trabajo, y en el proceso empezaron a cuestionarse si realmente un edificio de esa naturaleza debía ser para oficinas, o mejor, un espacio en donde pudiera ingresar el público libremente. Y fue así como en el año 2001, por iniciativa del entonces gobernador del Banco de México, que era Guillermo Ortiz, y la Junta de Gobierno toman la decisión de crear el primer museo dedicado a la divulgación de la economía y las finanzas en el mundo. Ese fue una idea absolutamente innovadora, absolutamente importante pues para una sociedad como la mexicana, y orgullosamente debemos decir que este modelo de museo ya no es único en el mundo. Están creándose otros museos semejantes en otras partes de nuestro planeta. Siempre copiando lo mexicano, ¿no? Qué bárbaros pues son. Sí. Oye, Sergio, sin duda muy interesante. Mucho orgullo decir que este es un museo mexicano, que está en un edificio absolutamente espléndido y mexicanísimo también, de tezontle y cantera. Entonces, nuestro museo mexicano se ha convertido pues en un paradigma para otros museos que existen actualmente y que se están haciendo en otras partes del mundo.
Claro, Muy Sergio, interesante. muy interesante y sin duda, pues esa forma en que amalgaman la historia, lo histórico, lo emblemático del edificio con lo moderno y la finalidad de la tecnología que alberga también el museo, pues resulta toda una experiencia visitarlo, ¿no? Si nos permites, vamos a ir a un corte comercial y... No, creo que todavía nos da tiempo de comenzar otra pregunta. Sí. Gracias, Sergio. ¿Qué tal? Habla Rafael Molina. Hola, ¿cómo estás, Rafael? Buen Muy día. bien. Oye, nos comentabas hace rato que están ahorita en una nueva campaña. Sería distinto si supieras de economía. ¿Nos pudieras comentar un poquito de esta campaña? ¿De qué se trata? ¿Quiénes pueden acceder a ella? Bueno, esta campaña la estamos haciendo aprovechando todos los medios a nuestro alcance y la idea pues es provocar la reflexión en las personas para que pensemos qué sería distinto en nuestras vidas si supiéramos de economía. Una de las apuestas importantes del museo es que la economía no es una ciencia despegada de nuestra realidad cotidiana. 1, 2, no es una ciencia que solo sea asequible para los especialistas. 3, creemos que también la economía puede ser un aporte fundamental para la toma de decisiones informada por parte de las personas. Claro. Y además, pues dejar claro que la economía no se reduce exclusivamente a temas financieros. De hecho, pues mucha gente que se dedica a estos temas de educación financiera está cayendo en la cuenta de que antes de saber de finanzas tenemos que saber de economía para entender por qué las finanzas funcionan como funcionan. Es correcto. Entonces, en ese sentido, nuestra campaña sería distinto si supieras de economía. Justamente pone en la mente de las personas la idea de que la economía puede hacer que nuestra vida pueda ser un poquito diferente de como la estamos diseñando en este momento tal vez. Y por supuesto pues se trata de entender también qué es lo que está pasando en el mundo, cómo podemos hacer para entender lo que está pasando en el mundo en este momento, por qué tenemos un tratado de libre comercio, para qué sirven estos tratados de libre comercio, entender por qué, por ejemplo, están moviéndose los precios de la gasolina, por qué está pasando esto, conocer un poco más del tema del cambio climático que polémicamente se sacó de la agenda de la Casa Blanca. En fin, todos estos temas que son cruciales para nuestra vida, que son cruciales en este momento, que son importantísimos en la coyuntura actual, justamente están abordados a través de esta campaña. El eje de esta campaña es un micrositio en donde tenemos diversas publicaciones que van desde qué está pasando con el precio del petróleo en el mundo hasta llegar a temas de cómo le hago para obtener información confiable en Internet y en las redes sociales. Pues mira, hablando de las redes sociales, Sergio, si nos dices si tienes alguna página para que la contemos ahorita regresando de la pausa. Sí. Somos Los Halcones Financieros, estás en Radio Anáhuac 1670 AM, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, @halconesfin, en Facebook, Halcones Financieros. No sé si nos quieres decir tu página. Claro que sí. La página de la campaña es www.seriadistinto.com y la página del museo es www.mide.org.mx. Perfecto, pues volvemos en una pausa. Estás en Radio Anáhuac de 1670, amplía tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Descubre más de México y enamórate de tu país. Hecho en México. En Hecho en México, sábados de 4 a 5 de la tarde. A través de Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tu sentido. Quiero serte sincero. Todo lo que me arrepiento.
Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Quiero mucho mi trabajo porque es algo que mi papá me heredó. Le dedico cada momento de mi vida y cuido cada detalle en lo que hago, al igual que con mis hijos. Eso me lo enseñó mi viejo. Todos mis trabajos los termino con buen gusto y calidad. El próximo 4 de junio, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Hola, vengo a recoger mi credencial para votar que tramité en verano. Soy Juan Gómez Velázquez. Uy, estuviste a punto de no poder votar. La fecha límite para recogerla es el 10 de abril. ¿Ya ves, Juan? Por poco y no podíamos ir a votar. No lo dejes para el último. Si tramitaste tu INE y aún no vas por ella, tienes hasta el 10 de abril para recogerla en el módulo donde la solicitaste y así poder participar en las elecciones de tu entidad. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Por favor, Carlos Eduardo, escucha. ¡Escúchame! Ok, has hablado, has gritado y berreado. Ya hasta pareces artista de telenovela y nadie te escucha. Mejor muévete. Moverte es ir a donde tu voluntad te dicta. Es unirnos en busca de soluciones para darle propulsión a tus deseos. Haz que tu voluntad mueva al Estado de México. Movimiento Ciudadano. Impulsando voluntades. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Propaganda de Alma Rivera Tarizón, precandidata a gobernadora dirigida a simpatizantes y militantes de Morena. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar. Por eso tenemos que unirnos. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena, la esperanza de México. Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, estamos regresando. Estamos aquí con Sergio Manuel Rivera, director de Comunicación y Relaciones Públicas del Museo Interactivo de Economía, el famoso MIDE. Sergio, muchas gracias por seguirnos acompañando. Primero que nada, queremos que nos sigan en las redes sociales, que nos manden preguntas para Sergio, que nos pregunten qué quieren saber de lo que el MIDE nos ofrece. Y bueno, y a mí como punto principal, pues me gustaría preguntarte, Sergio, si tenemos algún tema o alguna exposición sobre su oferta de cursos y diplomados que den para el público en general, para hacer más amigable lo que es la economía financiera a la gente. Sí, pues yo creo que podríamos empezar diciendo, bueno, ¿y qué hay en el Museo de Economía? Cuando se hizo el museo, dijimos, bueno, un museo de economía, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner ahí? ¿No? Realmente pues no había ningún referente, no había nada para poder establecer los principios de este museo. Pero bueno, luego la clave nos la dio justamente la vida cotidiana. En la vida cotidiana tú tomas decisiones todos los días, actúas todos los días. Exacto. Haces algunas cosas, deseas otras las necesitas. ¿Qué haces con todo eso? Pues finalmente lo que tienes que hacer es administrarlo, porque resulta que no puedes satisfacer ni todas tus necesidades ni todos tus deseos de una buena vez. ¿Por qué? Porque son infinitos y los recursos que tenemos son limitados. Partiendo de esta premisa, pues en el museo vas a encontrar cómo a lo largo de tu vida vas tomando decisiones
que van impactando no solamente en tu vida, sino en la vida de los demás, la vida de la sociedad, de un país y por supuesto del mundo. Entonces, uno de los principios básicos del museo es que te descubras como agente económico. Excelente, sí. Por ello que ahí explicamos dentro del museo, a través de nuestras salas permanentes, cómo estamos inmersos en la economía, en la producción, en el intercambio, en el obviamente el mercado. Nos hablan mucho de vivimos en una economía del mercado. Bueno, ¿qué significa eso, no? Tenemos también una sección donde hablamos de las finanzas en la sociedad, donde puedas encontrar interactivos que hablan de cómo organizar tu presupuesto y por qué es importante hacerlo, qué onda con los seguros. Ahora que hablamos de la tasa de interés y todo el tema de política monetaria, bueno, ¿de qué se trata eso? ¿Cómo me impacta a mí? ¿Por qué me deben importar las tasas de interés? ¿Qué onda con la inflación? ¿Qué es eso de la inflación? Si sube el jitomate hoy, ¿quiere decir que hay inflación? Si ya me cuesta más caro mi celular, ¿quiere decir que hay inflación? También pues tenemos una sección donde explicamos cómo funcionan las finanzas del gobierno, cómo se organiza el presupuesto de una nación y cómo se toman las decisiones alrededor de la organización del presupuesto. Hay una sala dedicada también al tema del bienestar, cómo se mide el bienestar en el mundo y por qué es importante que yo piense siempre en el bienestar mío y de las personas que me rodean. Y tenemos una sala dedicada al tema del dinero, en donde explicamos la historia del dinero, cómo se hace el dinero, exhibimos colecciones de monedas antiguas, que eso está muy padre. Hay una exposición que se llama A Peso el Kilo. Oye, ¿y ahí dan muestras, Sergio, o qué? ¿Se pueden comprar souvenirs? Nos gustaría muchísimo. Pero ni tortillas ni jitomates, entiendo. No, pero por ejemplo tenemos talleres donde puedes acuñar tu propia moneda en arcilla, entonces eso está padre. Ok. Oye, pero está muy importante esto, ¿no, Sergio? Y sobre la fábrica de billetes. La fábrica de billetes. Ajá, la fábrica de billetes es donde explicamos cómo se hacen los billetes, qué tipo de materiales se utilizan. Y por ejemplo es un lugar donde puedes comprender por qué no se trata nada más de hacer más dinero, ¿no? Porque la gente luego nos ha tocado que nos preguntan, bueno, y si lo que falta es dinero, ¿por qué no se ¿Por qué no se imprime más, no? Claro. Exactamente. Que era lo que platicábamos fuera del corte, un poquito de los temas de política monetaria, que digo, hoy por hoy está en boga precisamente, y creo que pues la gente es muy buena oportunidad hoy por hoy en este tiempo pues de incertidumbre de información, como bien lo comentaste, de tener la certeza, acercarse al MIDE de una forma amigable, ¿no? Y comprender los temas que se están manejando hoy por hoy para tener esa decisión y esa opinión, ¿no? Exacto. Y yo creo que además, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos un principio dentro del museo que es súper importante. Nosotros somos un museo independiente que funciona con sus propios recursos, y la idea de esto es que el museo pueda tener una independencia editorial, por así decirlo, de tal manera que nosotros no estamos promoviendo ningún tipo de servicio bancario, ni estamos promoviendo alguna ideología económica, por así decirlo. Y esto es muy importante que lo conozca nuestro auditorio, porque a lo mejor dicen, ay, no, pues es un museo que keynesiano, dirían los especialistas, ¿no? O neoliberal. Exacto. Sí, lo que sea, ¿no? No. Y no, realmente lo que nosotros tratamos de explicar pues, son los procesos, cómo los vivimos las personas y cómo finalmente tú puedes tener una opinión y existen muchas opiniones, y que descubras también que tu opinión es tan importante como la de los demás,
que esto suena pues fácil, pero la verdad es que en un mundo donde predomina, parece la intolerancia y la incomprensión entre las personas, pues lo que necesitamos es justamente demostrar las ventajas de lo contrario, ¿no? Claro. O sea, de cómo el tomar en cuenta otras opiniones, el ser tolerante, el formarse una opinión más asentada, más estructurada e informada, te puede ayudar a construir mejores relaciones con otras personas. Entonces, hablamos también de esto y tenemos una sala dedicada al desarrollo sustentable, a la sostenibilidad, como se le llama actualmente, y allí explicamos cómo cada decisión que tú tomas también tiene un impacto directo en la naturaleza. Entonces, ¿cómo le hacemos para administrar los recursos naturales sin sacrificar, pues obviamente, la satisfacción de necesidades y deseos que tenemos todos? Ese es un poco cómo está estructurado el museo. Tenemos también una oferta de cursos y de diplomados, pues que creemos también interesante. Hay cursos básicos para manejar tus finanzas, para saber qué onda con la economía. Tenemos cursos básicos de sustentabilidad. Hay también diplomados un poco más especializados. Hay uno muy bonito que es Historia del Pensamiento Económico. Perfecto. Otros un poquito más especializados. Hay uno que es sobre sustentabilidad aplicada. Es entender un poco cómo se han hecho proyectos sustentables aplicando justamente los principios de la economía, de la ciencia económica. Y tenemos en México la única especialidad de divulgación de la economía, que de hecho creemos que es única en el mundo, en donde lo que buscamos es que los periodistas o los economistas o personas o profesionales pues interesados en estos temas puedan especializarse, tener herramientas para difundir el conocimiento económico entre distintos tipos de públicos. Oye, pues nos anotamos ahí. Como ven, pues tenemos desde el museo hasta pequeños cursos de costo muy accesible, hasta una especialidad que dura 11 meses, en el cual además desarrollas un proyecto de comunicación pública de la economía. Entonces, nuestra oferta pues es amplia, es diversa. Tenemos programas especiales para maestros, tenemos además un programa de beneficio para personas de escasos recursos. Entonces hay una oferta, creemos, lo suficientemente amplia y lo suficientemente atractiva y accesible para todo tipo de público. Hay una exposición, de hecho, también para niños, olvidé mencionarla, que se llama Valores del Futuro, y que te ayuda a explicar por qué el dinero tiene que ver con tus valores y cómo puedes aprovechar mejor el dinero para resaltar esos valores, para darle mayor relevancia que a ti te interesa. Oye, perfecto, Sergio. Pues recuérdanos dónde está el Museo Interactivo de Desarrollo para que todos los radioescuchas se animen y vayan a visitarnos, y sobre todo los horarios para irlo a visitar. Además de, de tus redes sociales, además de que nos sigan en nuestro Twitter, @halconesfin, o en Facebook, Halcones Financieros. ¿Sergio? Sí, claro que sí. El MIDE, el Museo Interactivo de Economía, está ubicado en la calle de Tacuba, en el número 17, en la colonia Centro. Esto es en la Ciudad de México. Okay. Estamos muy cerca del Metro Allende. Estamos también muy cerca del eje central, entonces es un lugar accesible si quieres llegar en bicicleta, en auto, en transporte público. Corriendo los domingos. Muchas opciones. Sergio, y cuéntanos... El museo abre de martes a domingo, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, y está
ubicado justamente en la esquina de Tacuba y Bolívar, en este edificio que ya decíamos es el antiguo convento y hospital de los betlemitas. Y cuéntanos, ¿qué costo tiene entrar al museo? ¿Es accesible? Sí, la entrada al museo es de 70 pesos para el público en general y para estudiantes y maestros con credencial vigente es de 60 pesos. Considerando pues el tipo de museo que es, creemos que es un precio muy razonable. Finalmente el museo también te incluye toda una oferta de actividades complementarias a tu visita, todas esas incluidas en tu boleto. Y bueno, pues siendo un museo de alta tecnología, pues consideramos que el acceso es muy razonable. El museo además se caracteriza por tener ciertos juegos adentro, que es imprimir tu propia tarjeta de crédito y un billete donde puedes ponerle tu foto. Excelente, mira. Oye, ahorita que hablaba Sergio del tema de los billetes, yo me quedé un poquito picado con la exhibición o con la sala que tiene que ver con la fábrica de billetes. Yo sé que de eso se trata, de dejar al auditorio muy interesado para que te visiten. Yo creo que es un museo, como dicen por ahí algunos, imperdible, ¿no? En temas tanto culturales como económicos. Y te agradecemos si nos puedes comentar un poco más acerca de esta actividad de la fábrica de billetes. Sí, mira, la fábrica de billetes la hicimos para poder explicar cómo se hacen los billetes en México. Y eso significaba explicar desde cómo se decide qué tipo de billetes se va a imprimir, de qué denominación, cómo se va a hacer el diseño, qué tipo de material se va a utilizar y finalmente en qué momento deben emitirse estos billetes. Entonces todo este proceso lo explicamos a través de interactivos en el museo. Te decimos también, hacemos un pequeño homenaje a las personas que se dedican a diseñar nuestros billetes, que además pues son famosos en el mundo, nuestros billetes y monedas. Y en la fábrica de billetes también puedes comprender qué pasa cuando los billetes no salen impresos en óptimas condiciones. Hay detalles súper interesantes sobre esto. Por ejemplo, les voy a compartir uno. Por favor. A veces creemos que los billetes pues son emitidos por máquinas y pues que ya salen perfectos. No es así, y es tan importante el cuidado que se tiene con ellos, que hay personas que se dedican a revisar billete por billete. Es una revisión física de estos billetes. O sea, es un control interno impresionante, ¿no? Impresionante, y como te digo, no es ese último proceso de revisión de los billetes no es automatizado. Hay personas especializadas que se dedican a revisar que tengan todos los elementos necesarios, que la impresión haya sido perfecta, que el relieve está perfecto, que la banda de seguridad está colocada como debe ser, que tiene obviamente el registro perfecto y que tiene todos los elementos de marca de agua y la banda de seguridad, en fin. Perfecto, todo Sergio. Eso lo revisan personas físicamente billete por billete. Antes de llegar a nuestras manos, pues, estos billetes deben tener una calidad absolutamente excepcional. Oye, Sergio, pues estamos terminando esta segunda sección. Fue un gusto tenerte con nosotros. Si nos puedes dar otra vez más... Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Si nos puedes dar tus redes sociales y a lo mejor explicar un poquito cómo las escuelas pueden hacer alguna visita guiada, y a lo mejor con eso ya terminaríamos. Claro que sí, con gusto. El museo, como decíamos, está en Tacuba 17, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Abre de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Su sitio web es www.mide.org.mx.
o también pueden visitar el micrositio de nuestra campaña, que es www.seriadistinto.com. Tenemos en nuestras redes sociales, que son Museo Mide, tanto en Facebook como en Twitter, y tenemos también una cuenta en Instagram donde también la gente pues puede compartirnos fotos que se hayan tomado en el museo, las selfies y todo lo que quieran. Pues y excelente. tenemos también por supuesto acceso a distintas herramientas, estas sobre todo para estudiantes y maestros, a través de nuestro sitio en iTunes U. Lo único que tienen que hacer es buscar Museo Interactivo de Economía y ahí van a encontrar contenidos que son gratuitos. Si desean hacer una reservación para que el grupo pueda asistir al museo, lo único que tienen que hacer es escribirnos a reservaciones1@mide.org.mx o un correo también a relaciones.públicas@mide.org.mx. Perfecto, o Sergio. También a través de nuestras redes sociales, ahí nos pueden contactar. Perfecto, Sergio, pues te agradecemos mucho que hayas participado. Estuvimos hoy platicando con Sergio Manuel Rivera, director de Comunicación y Relación Pública del Museo Interactivo de Comunicaciones, al cual le agradecemos mucho la participación. Seguimos aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Desde Radio Universidad Autónoma de Yucatán, felicitamos afectuosamente a Radio Anáhuac en Huixquilucan, Estado de México. Enhorabuena por 6 años al aire en la frecuencia 1670 de AM y 13 años en Internet. Radio Anáhuac, amplía tus sentidos. ¿Te gustaría conocer los rincones más desconocidos de la Ciudad de México y otros estados del interior de la República? No te pierdas las visitas guiadas organizadas por la Escuela de Artes. Para mayor información, comunícate con Blanca Limón al teléfono 5627-0210, extensión 8128, o visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx/artes. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. El Estado de México es el número uno. Número uno en corrupción, en pobreza, en inseguridad, en feminicidios. No puede ni debe seguir así. Terminemos con los malos gobiernos en el Estado de México. Acabemos con la pobreza, violencia e inseguridad. Llevemos progreso generando empleos y oportunidades. Los mexiquenses merecemos un mejor futuro. Porque contigo y con el PAN, seguro que sí se puede. Propaganda dirigida a simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional en el Estado de México. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Ser verde es adoptar mascotas en vez de comprarlas. Ser verde es usar más bici y menos auto. Ser verde es usar menos plástico y reciclar más. Por un país y un planeta sustentable, únete. El reto es ser verde. Partido Verde Ecologista de México. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sección Alimento para Halcones, el billullo del programa. Aquí se van a enterar de muchas cosas. Y pues vamos a empezar con lo principal, ¿no? Yo creo que en principio el tema que tenemos sorpresas en la red. ¿Estamos de acuerdo, Rafa? Hay sorpresas en la red, por favor, síganos en Facebook, Halcones Financieros, en Twitter, Halcones Fin. Ok,
pues a entrarle duro a las redes sociales, que ardan esas redes sociales que suenen las redes sociales. Y bueno, regresando al tema de nuestra sección de alimento para halcones, es importante, como mencionábamos el programa pasado, saber en dónde vamos a invertir nuestro dinero, a quién le vamos a prestar ese dinero, qué es lo que necesitaríamos, por lo menos que nos regresen ese dinero y no perder en esa inversión y tomarlo más como un crédito, ¿no? Y qué tan importante es, que les voy a contar que en términos bursátiles, en las empresas que cotizan en bolsa, sobre todo capitales, vamos a enfocarnos aquí a México principalmente, pues parte de las regulaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional Bancaria es que reporten, que toda su información sea transparente, y esto lo hacen mediante reportes trimestrales. La época de estos días precisamente son los reportes trimestrales, y vamos a platicar un poquito sobre el tema. Los dejo, estoy con Marisol. Sí, ¿qué tal, Ricardo? Pues sí, efectivamente vamos a analizar esta semana dos sectores. Trataremos de hablar del sector comercial y del sector minero como una opción, como una estrategia de inversión dentro de las acciones que cotizan en bolsa. Como les hemos dicho, vamos a ir poco a poco, y ahorita pues no quisiera mencionarles de dos oportunidades que vimos la semana anterior, justo con motivo de los reportes financieros. Estas empresas dieron a conocer lo que obtuvieron durante el cuarto trimestre, y a su vez también dieron datos interesantes sobre lo que estarían esperando o el escenario económico de cómo lo estarían viendo en 2017. Para empezar, una empresa importante fue Walmex. Esta empresa, si bien dio a conocer que sus ventas crecieron 12%, su utilidad de operación 21%, lo relevante para los inversionistas fue que tuvo un avance en márgenes de 70 puntos base, es decir, que la empresa, a pesar de toda esta estrategia de promociones que viene dando con precios bajos siempre, con todo lo que hace para mantenerse como líder en el mercado, pues no perdió, logró salir adelante, y entonces obtuvo un margen de rentabilidad que fue muy bueno, y que esto el mercado lo recibió de manera positiva. Al día siguiente esta acción subió en la bolsa, y bueno, lo que nosotros revisamos en el mercado es que hacia adelante el escenario luce positivo, a pesar del entorno que vemos de debilidad económica o que se ve cierta incertidumbre. Lo que se observa es que esta empresa va a continuar creciendo sus ventas, y uno de sus pilares pues es la estrategia de precios bajos siempre que promueve siempre en el mercado, ¿no? Es correcto. La semana pasada entiendo que reportó la ANTAD, ¿no? Sí, aquí se compara. La ANTAD es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, y esta engloba todas las tiendas, tanto departamentales como de autoservicio, tiendas de conveniencia, y lo relevante, justo por eso Walmex se ve atractiva dentro del sector, porque de todas estas empresas donde vemos a emisoras como Liverpool, como Palacio de Hierro, Soriana, Oxxo, etcétera, el reporte fue que las ventas crecieron 5%, y lo que Walmex estuvo reportando fue un crecimiento de 7.3%. Quiere decir que hubo un mayor tráfico a sus tiendas, que hubo una mayor venta, y que bueno, pues que es la empresa favorita del sector para este año en el mercado. Muy buenos números, ¿no, Marisol? Pese a lo que hubiéramos pensado con el tema esto de Trump y restricciones y demás, pues creo que reportó muy bien, ¿no? Sí, cerró el año bien. Nada más algo interesante, Ricardo, que no debemos olvidar, es que estamos hablando del cuarto trimestre. Okay. Es decir, que el próximo, en 2 meses, estaremos viendo el inicio de año, que es donde podremos estar viendo ya estos efectos quizá más fuertes y que puedan estar impactando al consumo, y que Walmex es una emisora que lo refleja fuertemente. Y bueno, el otro tema interesante para Walmex fue el dividendo que ya habíamos platicado, ¿recuerdas? Que algo que mencionó la compañía es que con motivo de la venta de Suburbia va a darle a los inversionistas un dividendo de 2.50. Esto es un rendimiento adicional a lo que la emisora pudiera generar de 6.3%, y esto hace muy atractiva a la compañía en el mercado. Y la otra empresa es Alsea. Alsea es otra compañía que nos gusta, es otra compañía que les pedimos que le echen un ojo. Todos conocemos las marcas de esta compañía, todos hemos ido a un Starbucks, todos vamos a Burger King, a Domino's Pizza, y en otros formatos tenemos un Chili's o tenemos un CPK. Esta compañía también dio sus cifras del cuarto trimestre. Estas quizá no fueron tan buenas como se estaba esperando, sin embargo el escenario hacia adelante también, pues bueno, a pesar de ser difícil, para esta compañía puede ser algo positivo, ¿no? Sobre todo su
portafolio que tiene, a pesar del nivel de apalancamiento que pensaríamos que pudiera ser riesgoso, creo que la gestión de todos estos portafolios ha sido muy buena, ¿no? Mencionaste algo de Burger King, no sé cómo esté moviéndose ahí el tema. Sí, estábamos platicando aquí, lo interesante en esta compañía es que si bien en la parte del consumo, ustedes habrán oído, las expectativas de crecimiento del PIB son bajas, esto nos está generando que haya toda una ola de que se estén considerando que las empresas van a tener menores utilidades en lo que resta del año. Esta compañía lo que señala para este entorno difícil económico es que el portafolio lo tiene tan variado que hay una migración de los consumidores, por lo cual siempre sigue hacia adelante. Es decir, a veces ahorita que vas a tener que cuidar la quincena, porque hacia adelante con esto de la gasolina, con el incremento, con la inflación y lo que estamos viendo del tipo de cambio. Ya no va a poder ir los jueves al Chili's. Pues quizá ya no te vas al Chili's, pero bueno, tiene una oferta un poco más atractiva que a lo mejor te puedes ir a un Tox o a un Vips, y la gente que va a Tox y a Vips, que también puede migrar a un Domino's Pizza, puede migrar a un Burger King, pero lo que comentábamos es que la gente de Burger King pues migra a los puestos de la esquina, a los tacos. Entonces, al final su mayor competencia para Alsea representa este segmento. Sin embargo, ellos dicen, bueno, nuestro portafolio es fuerte y creemos que con esto podemos seguir avanzando en el mercado y que no nos vamos a ver tan afectados ahorita que el consumidor va a estar tratando de restringir un poco sus gastos, ¿no? Y esto sería en el tema de empresas comerciales, pero tú nos traías también algo interesante para la parte de minería. Sí, hay algo relevante, y sobre todo que dentro del porcentaje de la muestra de trimestral que se esperaría, es el sector de minería, que va a tener mayor contribución, ya que el precio de los metales básicos pues se sigue recuperando. Esto es sobre todo la demanda que ha tenido China. Hay que recordar muy bien que a pesar de que tenemos un escenario agresivo por parte de la economía norteamericana, bueno, para China ellos hacen negocio con el mundo y no les importa tanto el tema de del consumo de Estados Unidos, ¿no? Básicamente, pues hay que echarle ojo a Frisco en este tema y Peñoles, ¿vale? Vamos a pasar a una sección ahorita que es con la Butaca Palomera, con Paola. Está con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Paola. Hola. Bienvenida. No, feliz de estar aquí para platicar un poco de la butaca. También estoy con Santiago. Santiago aquí acompañándonos. Bienvenido, Santiago. Y va a platicar de cine y de banca y mercados, ¿no? Y hacer esto un poquito más divertido, ¿no? No, su programa es divertido. No, nuestro programa no es divertido. No, sí es. Súper entretenido. No, sí es diferente, ¿no? Sí, nosotros somos de la Butaca Palomera. Nuestro programa es todos los miércoles de 12 a 1 por Radio Anáhuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. Y no, felices de estar aquí con ustedes a platicar un ratito de películas de finanzas, ¿no? Perfecto. Pues, ¿qué les parece si empezamos para ponernos en acción con la más divertida de todas, El Lobo de Wall Street, que para una película del 2014... Dirigida por Martin Scorsese y con Exacto. DiCaprio, me parece. Uh-huh. Sí. Sí, esta película está basada en hechos reales del corredor de la bolsa neoyorquino Jordan Belfort, y este es el personaje que interpreta a Leonardo DiCaprio. Es una película un tanto controversial, ¿no? Tiene escenas un poco fuertes, habla sobre todos los excesos que al final la banca les lleva, ¿no? Que no es este principio de buscar que los dos ganemos, tanto el corredor como el cliente, sino al contrario, el corredor buscar que el cliente se enganche. La ambición por la ambición. Ajá, y caer en muchos excesos, ¿no? Pero algo que es fascinante de esta película es que también te demuestra todos los errores en los que cayó esta industria, pero sin realmente ser de la industria. O sea, es más bien una historia personal que últimamente se vuelve una historia más general, por así decirlo. No, exacto, ¿no? También en temas de películas de banca, tenemos todas las relacionadas a la crisis del 2008, que, bueno, destaca la última que se ha hecho, que se llama The Big Short, de 2015, cuando un grupo de personas se dan cuenta de una gran burbuja en el mercado inmobiliario y empiezan a las apuestas a ver cuándo iba a quebrar, ¿no? No sé ¿qué les pareció? ¿Si les gustó, no les gustó? Sí, como que hace una crítica a lo que realmente puede llevar, o sea, no sé cómo explicarlo, ustedes saben más de finanzas que yo, pero
cómo puede estos problemas ser aprovechados por otras personas. Toda esta crisis que, o sea, por lo que yo entiendo fue porque se le invirtió mucho al sistema, a las casas, ¿no? A las casas, y la gente empezó a perder el dinero, los empezaron a sacar y se vino abajo todo. Y entonces esto habla como todavía hay personas que a esto, a pesar de estar en crisis, pueden sacarle provecho, ¿no? Entonces es una interesante reflexión. Le sacaron provecho solo ellos que se dieron cuenta. La verdad, a quienes nos apasionan las finanzas, ver esta película se las recomendamos mucho. Es muy estresante porque sí, definitivamente te vas dando cuenta de cómo se va gestando en el sistema una burbuja, como esta parte de créditos hipotecarios son hipotecas que se van vendiendo y revendiendo y al final lo que tienes ya es basura, y esto estaba generando pues una situación muy fuerte para la economía en 2008. Bueno, generó porque la misma película menciona cómo sale el gobierno a rescatar. Y bueno, pues todo esto que está detrás, que bueno, que finalmente se da en los mercados, pero bueno, la intención acá de nosotros va a ser también mostrarles lo bueno del mundo financiero, ¿sí? Y sobre todo, digo, aquí nada más hablando del tema, relacionando al lobo de Wall Street y Big Short, o sea, el tema es el perfilamiento, la venta como tal, ya ni siquiera vamos a enfocarnos en las cosas financieras, es el perfilamiento del cliente, ¿no? Y ¿qué le vas a otorgar al cliente? Conocer a tu cliente, ¿no? No, a mí lo que me encantó de la película es que la paraban, te explicaban el concepto. Algo muy sencillo, ves ¿no? a Selena Gómez explicando lo que es un CDO sintético y bueno, la verdad bastante divertida. Pero bueno, Paola, recuérdanos cuándo está la Butaca Palomera para que todo el mundo nos siga, y también su página de Twitter y Facebook. Claro, estamos en Facebook como la Butaca Palomera, síganos, y el programa es todos los miércoles de 12 a 1, aquí por Radio Anáhuac, 1670 AM, amplía tus sentidos, y siempre son bienvenidos al programa cuando quieran venir los halcones financieros. Bueno, pues cuando quieras que te aburramos, pues nos invitas. No, hay muchísimas películas de finanzas. Cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para ver qué películas hablar, nos dimos cuenta que hay muchísimas, y también, o sea, esta parte que nos decían como son un poco, te muestran como el lado feo, pero también hay películas que no, al contrario, te muestran esas personas que han buscado como realmente aprovechar la situación de la banca y ayudar, no como solamente generar dinero. Pues danos una lista por ahí para aquellas que se nos hayan pasado. Pues no sé mira, ¿qué nos recomiendas? Además de The Big Short, está Too Big to Fail del 2011, que tiene la visión desde el punto de vista de las autoridades de la Fed, cómo tomaron la parte y las acciones que tomaron desde una manera tratando de educar cuál fue las decisiones que tomó la Fed con respecto de la crisis. Está también una de Margin Call de 2011. Es buenísima esa. Exacto, donde los actores cuentan cuando se dan cuenta de lo que tienen y la portafolio y la velocidad que va perdiendo el valor, y todo lo que tienen que hacer por rescatar la compañía desde un dilema ético, si vender o no venderlo. Y yo creo que, y la más importante de todas, que se llama Inside Job del 2010, esta película fue ganadora del Oscar al mejor documental, donde a base de entrevistas de personajes del medio financiero, los principales actores del sistema financiero, pues nos van explicando qué fue lo que pasó, y empiezas a ver temas de doble moral y qué hacían las calificadoras, qué no hacían, qué hacían las autoridades y demás, ¿no? Las básicas así de la Biblia de los financieros, Wall Street 1 y 2, ¿no? Wall Street 1 y 2, pero esas las tocaremos ahora que vayamos a la Butaca Palomera. Sí, perfecto. Son invitadísimos a venir a platicar un rato. Pau, pues muchas gracias, Santiago, muchas gracias por haber venido con nosotros y acompañarnos un ratito para hacer más dinámica aquí la sesión. No, muchísimas gracias por invitar. Es suyo y están abiertos. No, muchas gracias. Pues les agradecemos mucho. No se pierdan la Butaca Palomera los miércoles de 12 a 1, ¿sí? Aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM, ante tus sentidos. Nosotros somos los Halcones Financieros. Les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Síganos en Twitter, @halconesfin, o en Facebook, que es Halcones Financieros. Y por hoy nos despedimos. Muchas gracias. No olviden las sorpresas. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
Radio